Hola amigos, bienvenidos a este canal nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre el cálculo diferencial. ¿Y qué es el cálculo diferencial? Es una parte importante del análisis matemático. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones o campos objetos del análisis. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. ¿Qué les parece si para entenderlo más a fondo primero conocemos historia? Bueno, comencemos en saber que el cálculo es uno de los más grandes logros intelectuales de la humanidad y cómo, al pasar de los años, este fue desarrollándose y evolucionando. Hubo una larga lista de personas que trabajaron con los métodos infinitesimales, pero hubo que esperar hasta el siglo XVII para tener los medios sociales, científicos y matemáticos que permitirían construir el cálculo que utilizamos en nuestros días. Aunque Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. El trabajo de algunas civilizaciones antiguas, como egipcia y babilonios entre otras, tuvieron una clara influencia en los trabajos iniciales de los filósofos y matemáticos griegos, como lo fueron Zenón, quien formuló un buen número de problemas basados en el infinito. Leucipo, Demócrito y Antífon hicieron contribuciones al método de exhaustión que introdujo Eudoxo, alrededor de 370 a.C. El método se llama así porque se puede pensar en expandir sucesivamente áreas de tal manera que éstas cubran más y más el área requerida. Arquímedes hizo una de las más significativas contribuciones griegas. Su primer avance importante fue mostrar que el área de un segmento de parábola es 4/3 del área de un triángulo con la misma base y vértice, y 2/3 del área del paralelogramo circunscrito. Este es el primer ejemplo conocido de la adición de una serie infinita. Arquímedes utilizó el método de exhaustión para encontrar una aproximación al área del círculo. Por supuesto, es un ejemplo temprano de integración, el cual condujo a aproximar valores. Entre otras integrales calculadas por Arquímedes están el volumen del área de una esfera, el volumen y área de un cono, de una elipse, volumen de cualquier segmento de un paraboloide de revolución y de un segmento de un hiperboloide de revolución. Pasamos a los siglos XVI y XVII, en donde Kepler, en su trabajo sobre el movimiento planetario, tuvo que encontrar el área de sectores de una elipse. Para ello, su método consistió en determinar las áreas como sumas de líneas, y tiempo después calculó en forma exacta o aproximada el volumen de más de 90 sólidos de revolución, considerando el sólido compuesto de infinitos cuerpos infinitesimales de volúmenes conocidos. Descartes, primer matemático en intentar clasificar por primera vez las rectas y curvas en un plano conforme al tipo de ecuaciones que las producen. Asimismo, contribuyó a la elaboración de teoría de ecuaciones. Cavalieri comparó los indivisibles de volúmenes o áreas de cuerpos o figuras. Fermat investigó máximos y mínimos considerando donde la tangente a la curva es paralela al eje X. De ahí brincamos al siglo XVIII, donde Roberval usó el cálculo de tangentes como vectores de velocidad instantánea. Wallis usó por primera vez la cuadratura de las curvas, donde no necesariamente un entero era positivo. Él usó la determinación de los límites. Barrow desarrolló un método de determinación de tangentes y fue el primero en reconocer que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Isaac Newton, como lo mencionamos en un inicio, fue uno de los considerados como uno de los iniciadores, ya que fue el que, junto con Leibniz, contribuyeron más en cuanto a estos métodos. Bueno, Isaac Newton creó el método de las fluxiones, considerando la curva como la trayectoria de un punto que fluye. Fue el primero en descubrir y desarrollar el método de fluxiones.
En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidía con el de Fermat. Se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo intentando desligarse de los infinitesimales e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye con el tiempo. Fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole. En lo que concierne a las derivadas, existen dos conceptos geométricos que le dieron origen: el problema de la tangente a una curva y el problema de los extremos, los máximos y mínimos. Leibniz descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Inventó símbolos matemáticos para la derivada y la integral. Fue el primero en usar el término función y el uso del símbolo para la igualdad. Trata a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Leibniz no habla de derivada, sino de incrementos infinitamente pequeños, a los que llama diferenciales. Un incremento de x infinitamente pequeño se llama diferencial de x y se nota de x. Lo mismo ocurre para y, con notación de y. Lo que Newton llamó fluxión, para Leibniz fue un cociente de diferenciales. También tenemos a Agustín Cauchy, quien fue impulsor del cálculo diferencial e integral y autor de la teoría de las funciones de las variables complejas. Se basó en el método de los límites. Las definiciones de función y la de función compuesta se deben a él, y el concepto de función continua fue introducido por primera vez por él en 1821. Y bueno, estos fueron algunos de los principales personajes que contribuyeron con lo que fue el cálculo diferencial. Y se preguntarán, ¿para qué me sirve el cálculo diferencial? ¿En dónde lo podemos aplicar? Bueno, lo podemos aplicar en el estudio de movimientos, en cuestión de aspectos de velocidad y aceleración. El cálculo de máximos y mínimos, por ejemplo en una empresa, saber cuál es la mayor ganancia que se puede obtener en cierto periodo o con cierto producto, pero a la vez calcular si existen pérdidas en estos productos o en un lapso de tiempo. Reducir costos de producción que contenga el máximo volumen y requiera el mínimo de material. La solución puede encontrarse mediante el empleo de cálculo diferencial. Y bueno amigos, y aquí finalizamos con un poco de la historia. No te olvides en seguirnos y darle like. Nos vemos a la próxima.